Derecho británico. El estudio de la ley en el Reino Unido se divide en derecho público y derecho privado. El derecho civil y el derecho criminal son mucho más importantes para las personas que practican la abogaduría. El derecho público se relaciona con el Estado, está al tanto de leyes que imponen los gobiernos locales y nacionales y los conflictos entre el individuo y el Estado como la seguridad social. El derecho privado está al tanto de relaciones interpersonales legales. Y el derecho criminal se encarga del Estado y de las penalizaciones para situaciones. El derecho civil, las personas privadas y sus derechos y obligaciones. Cada campo de derecho tiene su oponencia entre las otras. El derecho sustantivo crea, define, regula los derechos y obligaciones entre las áreas del derecho. La Constitución está encargada por el monarca. Actualmente es la reina del Reino Unido, pero el gobierno lleva todo. Tiene dos cámaras, senadores y los comunes. Los comunes son miembros elegidos. No hay constitución escrita, pero la ley constitucional se basa en la ley estatuaria. Hay 4 países y 3 jurisdicciones diferentes: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Todos comparten legislación en materia de generar nuevas leyes, pero cada uno tiene su jerarquía de corte, reglas y profesiones legales. Derecho común en el Reino Unido, australiano, Canadá, excepto Quebec, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Zambia, etc., se basan en esto, consiste en el derecho sustantivo. Es esencial para el derecho común la jerarquía de los tribunales en todas las jurisdicciones del Reino Unido y el principio precedente obligatorio. Esto significa que la decisión de un tribunal superior es vinculante para un tribunal inferior, es decir, la decisión debe ser seguida y en el curso de los juicios los jueces deben referirse a precedentes existentes, también considerables decisiones tomadas en un tribunal inferior, aunque no estén obligadas a seguirlas. Sin embargo, una regla establecida por un tribunal de mayor o igual estado debe aplicarla si es al punto relevante o pertinente. Un precedente es el estado de derecho al que el juez de primera instancia se basó para determinar el resultado del caso. Jueces en un caso pueden hacer otras declaraciones de ley, aunque no constituyan declaraciones vinculantes. Estos pueden considerarse en casos posteriores y pueden ser citados en autoridad persuasiva si proceden. La Ley de Derechos Humanos de 1988, los tribunales de Reino Unido deben referirse ahora a la autoridad última del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluidas todas las decisiones anteriores tomadas por ese tribunal. Los reportes legales. El derecho y aplicación del sistema del derecho común rota en torno a la existencia de un sistema comprensivo de casos reportados. Los reportes legales publicados anualmente por el Consejo de Reportes Legales son probablemente los reportes más autoritarios y frecuentemente citados, difiriéndose de otras series de reportes legales o a reportes especializados. Los que contienen resúmenes de discusiones de consejo son revisados por el juez antes de su publicación. La legislación del Reino Unido son como están hechas las leyes. Los recursos predominantes de las leyes en el Reino Unido son: primera, legislación, conocida como actos del Parlamento o estatutos que empiezan la vida como borradores llamados facturas; segunda, legislación o legislación delegada. Son tan solo un instrumento estatuario, leyes de aduana y regulaciones profesionales. Nuevo acto es aprobado de acuerdo con, actualizando o corrigiendo la legislación existente, legalizando las pocas circunstancias y aplicar las políticas del gobierno, asegurar la obediencia del Reino Unido con la ley internacional o Unión Europea, consolidar las leyes al juntar un estatuto con los existentes en un solo tema, codificar reglas al juntar todos los casos de las leyes, estatutos en un tema particular en donde los principales ya estén establecidos. El Parlamento puede promulgar cualquier ley que escoja y repeler leyes absolutas, las cuales ya no son relevantes. La Corte debe aplicarlo. La excepción de esto es la ley de los Estados Unidos, desarrollo temprano del borrador. Es el gobierno depende proceder para iniciar un proceso consultivo por la población de un papel verde, en donde se escriben todas las propuestas en una etapa temprana con intención de atraer la antecolón del público. El papel blanco contiene más propuestas definidas, aunque éste sean aplicadas o publicadas siguiendo una consultación o una discusión con grupos de presión, cuerpos profesionales y organizaciones voluntarias. Este borrador no tiene que ser procedido por la hoja blanca o verde, aunque tenga que ser presentado por un público escritorio y es interrogatorio. Pasando una ley, todas las leyes deben estar registradas en las dos cámaras del Parlamento, en forma de borrador. El proceso legislativo incluye 3 lecturas en las dos cámaras.
La primera lectura es el título a los miembros del Parlamento. La segunda lectura, los ministerios públicos, debates proposiciones, entonces un comité permanente acudirá a las proposiciones en el borrador y podrá enmendar para asegurar que consagre los principios que ya fueron debatidos y aprobados en la segunda lectura. Esto es reportado a los ministerios públicos. Y la tercera lectura consiste en que el borrador se vuelve a presentar y entonces el borrador pasa por lecturas por Cámara Alta. El, el borrador actual de la legislación está emprendido por el Consejo del Parlamento. Finalmente, el borrador debe recibir asentamiento real del monarca anterior y se vuelve una ley en una fecha específica. De acuerdo a esta etapa, ha sido reducida a una lectura formal de un título corto de un acto en las dos cámaras del Parlamento y ahora es una formalidad. Los borradores no son introducidos por el gobierno. Las cuentas privadas de los gobiernos son propuestos por los ministerios públicos. Los dos métodos pueden resultar en un acto público que gobierna el público en general. Actos privados afectan particularmente a individuos e instituciones. El sistema judicial británico está dividido en cortes civiles, magisteriales o cortes de condado. Las cortes civiles, ambos tribunales criminales y civiles en Inglaterra y en Gales, escuchan principalmente evidencia y aspiran a determinar lo que pasa exactamente en un caso. Hablando en general, los tribunales menores deciden cuestiones de hechos y las cortes mayores normalmente lidian con puntos del derecho. Las cortes magisteriales o de condado en Inglaterra escuchan acciones civiles simples, como por ejemplo cuestiones familiares como un divorcio sin defender. Los jueces tienen diferentes títulos dependiendo de su experiencia, entrenamiento y su nivel. Solo un magistrado estipendiario o tres magistrados laicos se pueden sentar en una corte de magistrados. En estas no hay jurado. Los casos familiares pueden ir en apelación de la corte de magisteriales a las cortes de condado. Las cortes de condado también escuchan casos civiles de primera instancia de mayor complejidad. Las demandas pueden buscar un remedio legal, pensando para algún daño o lesión que hayan sufrido. Hay jueces de circuito y grabadores, que se encargan de las cortes de condado sin jurado. Los jurados rara vez se presentan en casos de acciones civiles, entonces normalmente el juez considera la ley y los hechos. La Suprema Corte de Justicia escucha casos civiles de mayor complejidad, como la administración de estados y recuperación de tierras, y está dividida en familia, cancillería y sala civil. La Corte tiene ambas, jurisdicción original y apelativa. La original son las primeras instancias y la apelativa son de parte de la Suprema Corte. Los casos pueden apelar a la división civil de la Corte de Apelación. Las decisiones de esta enlazan a todas las demás cortes menores. Los casos civiles pueden saltar desde la Suprema Corte hasta la Cámara de los Lords. Omitiendo la Corte de Apelación, cuando ciertos puntos de la ley de general importancia pública se ven involucradas, sin embargo, los demandantes deberán de pedir la autorización para apelar. Las decisiones de la Cámara de los Lords se vinculan en todas las demás cortes, pero no necesariamente en ella misma. La Cámara cuenta con 12 compañeros elegidos por jueces y abogados. El número mínimo de las que necesita la audiencia de apelación es de 3, pero generalmente se presentan jueces. Hay aproximadamente el 95% de los casos criminales en Inglaterra y en Gales son tratados por cortes magisteriales que lidian con delitos menores. En ciertos casos, la Corte puede comprometer al acusado a presentarse en el Tribunal de la Corona para recibir una penalización más severa, como una fianza o prisión. A excepción de los casos de homicidio a personas de entre 14 y 17 años, deberán ser tratados sumariamente. Esto quiere decir que son procesados sin juez y son procesados mediante una corte joven. Una corte joven es una ramificación de la Corte de Magisteriales. Los delitos como robo, asalto, tráfico de drogas y asesinato están reservados para un juicio en el Tribunal de la Corona. En casi todos los casos criminales, el Estado, en nombre de la Corona, procesa a una persona presuntamente culpable de haber cometido el delito. En Inglaterra y en Gales, un jurado de 12 personas decide si la persona es culpable del delito por el cual ha sido demandado. El Tribunal de la Corona puede escuchar casos de área de circuito en el Tribunal de la Corona, apelar en contra de convicción o sentenciar. Es el trabajo de la División Criminal de la Corte de Apelación. Si el permiso para apelar es considerado por la Corte, los casos pueden apelar en la Cámara de los Lords.